coronando el mes de noviembre, estamos en el último jueves y el abogado responde, como cada mes en la sintonía de Onda Cero, La Mancha en la Onda. Y desde Cobo Serrano recibimos a Ángel Muñoz Rodríguez, abogado experto laboralista. Muy buenas tardes, abogado. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Tras las recientes publicaciones en medios de comunicación sobre la reforma que pretende realizar el Gobierno en el régimen de trabajadores autónomos, especialmente en las cotizaciones a la Seguridad Social y las prestaciones a las que los autónomos tendrán derechos, hoy vamos a analizar cómo podrían afectar a los autónomos si estas modificaciones finalmente se produjeran. Aunque me confirme usted, abogado, con todo lo que se está diciendo, con las cuentas que unos y otros están echando, todavía no hay nada legislado. No, en principio todavía no hay nada concreto, si bien lo que parece ser es que sí que se va a incrementar lo que es el importe que va a tener que ingresar el trabajador autónomo mensualmente a la Seguridad Social. Antes de ver cómo parece ser que va a ir orientada esta modificación, hemos de determinar, aunque lógicamente el que ya trabajador autónomo lo conoce, ¿no? Pero hay muchos otros trabajadores en régimen general o bien desempleados que puedan ver en el trabajo autónomo pues una salida profesional. Yo creo que es importante saber cómo se calcula el importe que el autónomo tiene que ingresar mensualmente a la Seguridad Social. Pues bien, ese importe se calcula aplicando un tipo, que es un porcentaje fijo en función de la actividad que tiene el trabajador autónomo, pues porque dependiendo de la actividad que tenga, el epígrafe de cotización por accidentes, hay más riesgo, es superior. Pero hay un tipo fijo, que es un porcentaje que se aplica sobre una base de cotización. Y aplicando ese porcentaje sobre la base, da lugar al importe a ingresar. ¿Sobre qué base? ¿Qué es donde se determina realmente el importe? Sobre una base mínima y una base máxima. El trabajador autónomo que se da de alta por primera vez puede elegir entre una base mínima, que para el trabajador autónomo persona individual, el autónomo tradicional, sería de 932,70 euros, y para el autónomo que sea como consecuencia de tener una sociedad, el autónomo societario, el que es administrador de una sociedad y además tiene la mayoría del capital social, en esos casos el importe es un poquito superior, como también para los autónomos, personas físicas, pero que tienen asalariados a su cargo, sería de 1.199. Entonces esa es la base mínima. Y la base máxima son 3.800. Entre el mínimo y el máximo, el trabajador autónomo puede elegir lo que quiera. Si un trabajador se da de alta y elige una base de 2.000, pues se aplicará el porcentaje correspondiente. Imaginemos que es un señor que se dedica a reparar muebles. Pues el epígrafe que corresponde a la fabricación de muebles, más las contingencias comunes y demás, un 34%. ¿Que tiene una base de 2.000? Pues se aplica el 34% y pagaría 680. ¿Que en vez de 2.000 coge 3.000? Pues pagaría 920. Lógicamente se irá incrementando. Pues eso, ahí es donde parece ir que va orientada la reforma. Es decir, en incrementar esas bases mínimas que van a tener que elegir los trabajadores autónomos. Algo que yo entiendo que es necesario porque uno de los principales problemas que tienen también con los trabajadores autónomos es que hay una diferencia muy importante entre la media de las bases de cotización del colectivo de autónomos con la que son trabajadores en régimen general. En el año 2017 el Instituto Nacional de Estadística estableció que la base media de los autónomos era de 1.086, mientras que un trabajador en régimen general era de 1.700. Por tanto, tienen mucho más acceso a prestaciones trabajadores en régimen general porque su base es inferior. Entonces, una de las medidas que parece que se va a implantar es esa, incrementar la base. Y a consecuencia de ese incremento de base, pues también se van a reducir las tarifas planas que hay. Determinados colectivos, desempleados, mujeres y demás, que acceden por primera vez a autónomo durante un periodo de tiempo, pagan una cantidad fija, normalmente eran 50 euros, parece que eso se va a incrementar. Pero efectivamente sí que se va a incrementar la cuota mensual, pero porque se va a incrementar la base mínima de cotización de estos autónomos. Que todos nos entendamos. Por tanto, ese incremento de la cotización del importe a pagar a la Seguridad Social se verá reflejado en mayores prestaciones. Es lo que se busca. Sí, en principio sí. Es decir, claro, eso de lo que se trata. Cuantas mayores en base de cotización tengas, mayor prestación vas a recibir. Bien es cierto que hay diferencias entre los autónomos y el régimen general. Una de las cuestiones que más afectan a los autónomos y que más hace que la gente prefiera estar en régimen general a estar en régimen de autónomo son, por ejemplo, en los supuestos en los cuales hay que también habrá que regular, una baja médica, una IT.
Si un trabajador en régimen general tiene una base de 2.000 euros y un autónomo tiene una base de 2.000 euros, se inicia un proceso de baja, va a cobrar lo mismo. Es decir, si la prestación por seguridad social es el 75% de su base, ambos cobrarán 1.500. ¿Dónde está la diferencia sustancial, que es algo que sin duda se debería regular? El trabajador en régimen general percibe 1.500 euros y la seguridad social no es que la deje de pagar, se la paga la empresa. El problema que tienen los autónomos es que si están de baja no pueden trabajar, perciben 1.500 euros de la seguridad social el que tenga una base de 2.000, pero tiene que seguir pagando su seguridad social. Por tanto, realmente, de sus ingresos, de sus 1.500, además tiene que destinar otros 700 a pagar la seguridad social. Por tanto, es uno de los problemas graves que se encuentra el trabajador autónomo cuando tiene una situación de baja y que habría que regular de otra manera. Y también, por ejemplo, el tema del cese por actividad, mientras que un trabajador en régimen general tiene derecho a 2 años de paro, si ha cotizado como mínimo 6, el trabajador autónomo como máximo puede percibir 12 meses. Por tanto, ese tipo de diferencias sí que se está estudiando también, ver de qué manera se puede corregir un poco para no perjudicar tanto a los trabajadores autónomos. Pero en principio sí que es cierto que cuanto más base, mayor prestación. Y para otras prestaciones, por ejemplo, maternidad, jubilación, ¿es mucho más favorable el régimen general, el ser trabajador asalariado, que el ser autónomo? En principio no hay tanta diferencia. Tradicionalmente se dice que hay mucha diferencia, que lo peor es ser autónomo y demás. Hay que partir de un supuesto, que el autónomo al fin y al cabo es empresario. Y como empresario, pues el empresario es aquella persona que arriesga el capital, pero también disfruta el beneficio. Entonces, si un autónomo tiene una actividad que le va bien, pues es normal que tenga más beneficio y mejores salarios que un trabajador en régimen general. Y también es normal que si ese negocio no va tan bien, no pueda tener las mismas coberturas que un trabajador en régimen general. Pero en principio, fuera de estos supuestos que hemos dicho, en los supuestos de incapacidad temporal y en los supuestos por cese de actividad, las prestaciones que tiene derecho un trabajador autónomo es exactamente la misma que un trabajador en régimen general. Un trabajador en régimen general con una base de 2.000 tiene un accidente y da lugar a una incapacidad absoluta y percibirá la misma prestación que un autónomo con la misma base. Un señor que acceda a la jubilación en el año 2018, si necesita 65 años cotizados y además se calcula en función de lo cotizado los últimos 21, que son las tablas que hay ahora, un trabajador en régimen general con la misma edad, los mismos años cotizados y la misma base de cotización tendrá la misma prestación que un trabajador autónomo. Entonces, en principio, salvo eso que hemos comentado antes, en los supuestos de incapacidad temporal que tienen que seguir pagándose su seguridad social, y en los supuestos de desempleo, que sí que es menor, el resto de prestaciones son similares a las que tiene el trabajador en régimen general, a las que tiene el trabajador autónomo. Habría la misma flexibilidad en cuanto al tiempo de contratación, es decir, se va a permitir que, al igual que un trabajador asalariado en régimen general pueda tener contrato a tiempo parcial, que el autónomo tenga un contrato a tiempo parcial y cotice la mitad si ve que le interesa. Esa es una de las cuestiones que también llevan muchos años queriendo regular. En principio se preveía que se iba a permitir el alta de trabajadores autónomos a tiempo parcial a partir del 2017, con la publicación de la ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Ya se contemplaba esa posibilidad, pero al final la ley de presupuesto del 2018 se eliminó, porque el problema que tiene de control, el problema de inspección, porque igual que sí que se permite contratar a un trabajador en régimen general, una empresa necesita una persona 20 horas, le contrata 20 horas, le paga el salario correspondiente a esas 20 horas y cotiza, lógicamente, por esas 20 horas. El problema de los trabajadores autónomos es que es muy difícil controlar cuál es el tiempo que se dedica a esa actividad. Entonces, hay un problema de inspección, es decir, si un señor es asesor fiscal, puede hacer su trabajo un sábado o un domingo por la tarde o por la mañana. Es muy difícil controlar, y entonces lo que no se termina de encajar es cómo se va a dar esa posibilidad, porque un trabajador autónomo que empiece, si cotiza el 50%, porque diga que está a 20 horas, cómo controlar que realmente ese es el tiempo de trabajo. ¿Qué es lo que se establece? Hasta que esa regulación definitiva se haga, lo que sí se permite es, en aquellos supuestos en los que se entiende que no puede dedicar toda su jornada a ser autónomo, porque también está de alta en régimen general, aquellos supuestos que llaman de pluriactividad. Trabajan para una empresa y además tienen un negocio propio
y están de alta en autónomo. En esos supuestos, como se supone que ya trabajan a régimen general y a tiempo completo para otra empresa, pues ahí sí que se puede decir que es el 50% de su tiempo el que dedican a su actividad y se permite que se cotice menos, pero tampoco es el 50% exacto. Los primeros 18 meses te permiten cotizar el 75% y ese es el ahorro que se puede encontrar un trabajador autónomo que compatibilice con el trabajo a tiempo parcial. Pero hoy por hoy lo que no se permite es que un señor autónomo que inicie una actividad pueda decir que su actividad va a ser solo al 50% y reducir sus costes al 50%, como sí puede hacer una empresa que contrate a un trabajador en régimen general a tiempo parcial. Y Ángel, siempre teniendo a nuestro abogado del último jueves de mes como aliado, yo creo que esto también le asalta a muchos de nuestros oyentes esta duda. Al principio comentaba que si se es autónomo, persona física, la base de cotización mínima es menor que si es un autónomo por tener una sociedad. ¿Qué más diferencias hay? ¿Qué sería mejor para el autónomo? ¿Ser empresario como persona física o verdaderamente desarrollar la actividad profesional mediante una sociedad? Esa también es una de las cuestiones principales, una de las cuestiones que siempre esa duda la tiene el trabajador autónomo que va a empezar su actividad. En principio, en cuanto a lo que hemos comentado hoy, en cuanto a importes de cotización, salvo la pequeña diferencia que hemos comentado antes, que la base es un poquito superior y por tanto cotiza un poquito más, a efectos de prestaciones, a efectos de jubilación, a efectos de incapacidades, a efectos de bajas médicas y demás, no hay ninguna diferencia. La diferencia sustancial en cuanto al ejercicio de la actividad para realizarla con la forma jurídica de persona física o la forma jurídica de sociedad limitada es en cuanto a la responsabilidad. Tradicionalmente se dice que la sociedad responde con su patrimonio. Si constituyo una sociedad para desarrollar una actividad y esa sociedad pues adquiere una nave, adquiere vehículos y demás, y el desarrollo de la actividad hace que el negocio no vaya bien y haya deudas con bancos o con proveedores y demás, en principio, llegado el momento, la sociedad solamente responde con sus propios bienes. No afecta al patrimonio personal de su administrador, salvo también supuestos concretos en los cuales se pueda iniciar una acción de responsabilidad frente al administrador de la sociedad si se supone que no ha hecho una administración desleal o no ha cumplido con una serie de requisitos. Entonces, desde ese punto de vista de responsabilidad es muchísimo más interesante desarrollar la actividad bajo una forma de sociedad, porque el que es autónomo persona física, hay una confusión de patrimonio, responde con su patrimonio personal y también con el patrimonio de la sociedad. Y por tanto, desde ese punto de vista de limitar la responsabilidad es mucho más interesante hacerlo bajo la forma de sociedad. Luego tiene otros inconvenientes. Lo más sencillo es ser autónomo persona física, efectos de llevanza de contabilidad y demás. La sociedad hay que constituirla ante notario, hay que presentar cuentas anuales, inscribirlas en el registro, hay que hacer impuesto de sociedades, llevar la contabilidad conforme al Código de Comercio, en fin, tiene una serie de requisitos formales que son más complicados que el autónomo persona física, pero nosotros siempre recomendamos que un trabajador que inicia una actividad, cuando esa actividad empieza a funcionar, es un negocio que necesita ya contratar personal o necesita adquirir bienes, adquirir vehículos, naves, etcétera, así que es conveniente desarrollarlo bajo la forma jurídica de sociedad limitada porque es una pantalla de protección frente a su patrimonio personal. Pues en cualquier caso, vamos a recordar las intenciones del actual gobierno para que ustedes, antes que nadie, ya vayan haciendo sus números, sus cuentas y sepan qué es lo que les interesa desde un punto de vista perfectamente extractado por el abogado aquí en la sintonía de Onda Cero. Don Ángel Muñoz Rodríguez, un placer tenerle con nosotros, gracias y hasta próximos espacios. Gracias a vosotros.